Pues bueno, vamos a comenzar la sesión del día de hoy y lo que vamos a hacer es nada más recordar rápidamente que al momento hemos visto que estas identidades trigonométricas, las pitagóricas fundamentales, bueno, esta que es la fundamental, esta que es una secundaria y que puede utilizarse también con la cotangente y la cosecante, pero que al ser prácticamente idéntica a esta, pues no la vamos a tomar en cuenta por el momento. Se puede utilizar si no hay ningún problema en lugar de esta. Entonces, habíamos comentado que pues, estas identidades nos pueden ayudar a resolver las integrales de funciones que en algún momento dado puedan poseer una raíz cuadrada y que debemos hacer el modelado de tal manera que exista una equivalencia entre la integral de la raíz cuadrada y el cambio por la función trigonométrica. Aquí en lugar de estar realizando un cambio de variable, hacemos un cambio por función trigonométrica, una función por otra. Bueno, la integral que vamos a realizar es esta. La integral de x entre la raíz de x cuadrada menos 2x y todo esto diferencial de x. A ver, aquí tenemos una integral que podemos realizar por este método que estamos estudiando. Si ustedes se dan cuenta, podría en algún momento dado tratar de realizarla por el cambio de variable usual, considerando x cuadrada menos 2x como u, por ejemplo. Sin embargo, cuando yo derive, nos vamos a dar cuenta pues que nos hace falta completar la diferencial aquí arriba, esta junto con la diferencial, porque nos haría falta un término constante. Bueno, lo que vamos a hacer pues es modelarla de forma que obtengamos alguna de estas dos identidades y con ello pues vamos a poder encontrar cuál es la integral como tal. Entonces, aquí lo primero que debemos considerar es lo siguiente. Para usar esas dos identidades necesitamos una raíz de esta forma, en el cual tengamos la suma de dos cuadrados. Precisamente para que tenga aquí este y este como cuadrado, que me resulte en otro cuadrado, o bien este cuadrado más este cuadrado, que me resulte en otro cuadrado. Aquí no tengo eso directamente, tengo x cuadrada menos 2x. Hay que manipular ese radical para que podamos saber quién podría ser el mejor cambio de función por función trigonométrica. A ver, aquí les pregunto, ¿se acuerdan del primer tema que vieron en cálculo y geometría analítica? Esa, exactamente. Las cónicas, exacto. ¿Recordarán? Bueno, tal vez no se acuerden o tal vez ni siquiera lo vieron porque también puede ser eso. Pero en bachillerato tal vez alguna vez también lo revisaron. Que, por ejemplo, cuando tienen una ecuación general de segundo grado, como esta, así, de esta manera, pues recordarán que
podían obtener la ecuación en forma canónica de esta curva al momento de completar cuadrados. Completaban, bueno, primero agrupaban todo lo que tiene x de un lado, todo lo que tiene y del otro, y completaban cada uno de los cuadrados para que pudiesen saber cuál es la forma canónica de la cónica. Y a partir de ahí, pues ya caracterizarla, si era una elipse, una hipérbola, cuál era el lado recto de la parábola, cuál era el semieje mayor de la elipse, el semieje transverso de la hipérbola, etc. Pues para que podamos obtener eso, necesitamos aplicar el completar los cuadrados directamente en eso, en esta ecuación de la cónica. Ahí lo aplicábamos 2 veces. Ese conocimiento lo podemos utilizar para manipular este radical y que podamos tener la forma de algo al cuadrado más otra cosa al cuadrado. Y con eso podamos hacer el cambio por función trigonométrica. Aquí hay que tomar en consideración algo. Uno de los dos elementos al cuadrado, pues tiene que ser una constante, para que al factorizar esa constante nos quede un 1 y podamos aplicar la identidad trigonométrica correspondiente, la que se nos facilite más o la que mejor modele al radical. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando tengamos este tipo de integrales es completar cuadrados. Y pues hay que completarlo de la siguiente manera. Si tienen x cuadrada menos 2x, pues hay que completar a la forma del cuadrado, del trinomio cuadrado perfecto. Primero al cuadrado menos 2 veces primero por segundo, más cuadrado del segundo, y entonces así pueden empatar término a término. Este término al cuadrado y este término que sería el 2 veces primero por segundo. Fíjense que del primero, si x cuadrada es igual a m cuadrada, entonces tenemos que x es igual a m. En el segundo, en el que está aquí en un rectángulo, 2x menos 2x tendría que ser igual a menos 2m por n. Nada más muevo esto rápidamente. Menos 2m por n. El menos 2 puede simplificarse. Y como x es igual a m, pues tendremos aquí que m es igual a m por n. Para que esto sea cierto, pues resulta que n tendría que ser igual a 1. Y entonces dense cuenta que para completar el cuadrado solamente debo sumar un 1 y ya tengo el trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo, no termina ahí el proceso, porque al sumarle un 1 estoy alterando el radical y lo que queremos es no alterarlo. Pues para evitar que tengamos un radical completamente diferente, al momento de sumar un 1 hay que restarlo para que así 1 menos 1 nos devuelva 0 y pues no tengamos ninguna modificación de la integral original. Entonces, completando el trinomio cuadrado, perfecto, aquí tengo que sumar un 1 y restar un 1. Y eso es precisamente debido porque el completar el cuadrado me dice que n es igual a 1, y entonces aquí tendría que sumar un 1 al cuadrado para tener estos dos términos. 1 es igual a n cuadrada y pues ya tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, reescrita la integral de esa forma,
ya puedo poner la integral de x entre la raíz. Tengo aquí el trinomio cuadrado perfecto, entonces lo puedo escribir como x menos 1 al cuadrado menos el 1 que quedó de la resta para que no alterásemos la función. Y todo esto diferencial de x. Dense cuenta aquí, entonces, que tendría un elemento al cuadrado menos otro elemento al cuadrado. Ahí tendríamos como menos 1 al cuadrado. Si tuviésemos alguna otra constante, pues lo que haríamos sería factorizarla para que ahí nos quedase un 1. Así como lo hicimos la sesión anterior. No sé, que nos hubiese quedado x menos 1 al cuadrado menos 7. Pues factorizo el 7 para que aquí nos quede este al cuadrado sobre 7 menos 1. Y entonces es sobre esta parte con la que vamos a trabajar para cambiar por la identidad trigonométrica. Y entonces, teniendo esta suma de cuadrados, bueno, no, de hecho no es una suma, es una resta de cuadrados. X menos 1 al cuadrado menos 1. ¿Cuál es la identidad trigonométrica que mejor se le ajusta? Acá las tengo. Es algo al cuadrado menos 1. Exactamente la de la secante tangente, la segunda, la que se encuentra aquí abajo, esta identidad, porque este 1 lo podemos pasar del otro lado restando y ya tenemos algo al cuadrado menos 1. Entonces, esto sería igual a la secante cuadrada de u menos 1. Por igualdad término a término, pues menos 1 tendría que ser igual a menos 1. Y entonces aquí tendríamos que x menos 1 tendría que ser igual a la secante de u. Considerando eso, puedo despejar x para que quede x igual a 1 más la secante de u. Y pues ya tenemos una forma de sustituir esta x. Podemos derivar a ambos lados respecto de u. Entonces derivo x respecto de u. Esto es igual a la derivada de 1, pues es 0, es una constante. Y la derivada de la secante, pues es la secante por tangente. Secante de u, tangente de u. Y ya podemos despejar. Lo que sería la diferencial de x. Diferencial de x es igual a la secante de u, tangente de u, diferencial de u. Entonces aquí pues ya tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos x, tenemos la diferencial de x. Entonces puedo sustituir esta, puedo sustituir esta y pues solo hace falta que sustituyamos la raíz, pero eso lo podemos hacer a partir de la de acá. Entonces nada más voy a tomar este. Lo voy a poner aquí. Y entonces tomo la raíz a ambos lados. Raíz de este lado,
raíz de este lado. Y pues secante cuadrada de u menos 1 es la tangente cuadrada, tomo la raíz. Sería el valor absoluto de la tangente de x, pero ya habíamos comentado que al estar integrando de manera indefinida, pues asumimos que la tangente es positiva y entonces solamente nos queda la tangente de u. Y pues ya tenemos todo lo que necesitamos para sustituir. Ya tenemos esta, tenemos esta y tenemos acá arriba cuánto vale x. Bueno, pues a ver, la integral entonces que teníamos, la voy a poner en su forma original, que era x cuadrada menos 2x en el denominador por x diferencial de x. Esta es la integral que teníamos en su forma original, que manipulamos para tener esta integral, la raíz de x menos 1 al cuadrado menos 1 arriba x diferencial de x. Entonces ya podemos realizar sustituciones. A ver, voy a realizar entonces las sustituciones y primero voy a poner la raíz. Esto lo voy a poner en color amarillo, indicando de que aquí ya hay una sustitución. Entonces la raíz que se encuentra aquí abajo es la tangente de u. X, que es el numerador, lo tengo acá arriba, que es 1 más secante de u. Y la diferencial de x es la que tenemos aquí, secante de u por tangente de u. Secante de u, tangente de u, y voy a poner aquí abajito la diferencial de u. Bueno, lo voy a mover mejor para que quede todo en una sola línea y no haya confusión con esto. Diferencial de u. Bueno, aquí pueden observar que podemos simplificar algunas cositas. Básicamente es nada más la tangente, pero puedo multiplicar la secante por el numerador que queda después de simplificar las tangentes. Entonces esta sería la integral de secante de u por 1, pues es secante de u, más secante por secante, secante cuadrada de u, diferencial de u. Y a esto pues le pueden aplicar la linealidad para que les quede la integral de la secante de u diferencial de u más la integral de la secante cuadrada de u diferencial de u. Y pues estas ya son directas. Una le hicimos la sesión anterior, la integral de la secante de u. Y la otra pues es de la lista de derivadas. Nada más hay que encontrar cuál es la función que tiene a secante cuadrada de u como su derivada, que sabemos que es la tangente. ¿Cuál era la integral de la secante de u? Ajá. Del valor absoluto. Ajá.
Exacto, secante. Exacto. Nomás déjenme lo escribo bien. Y voy a poner este así. Secante más tangente de u más, y la integral de la secante cuadrada pues es la tangente. Tangente de u más su constante de integración. Y pues entonces ven que la integral, que en un inicio podría haber sido algo difícil, algo complicada para resolver, ya nos quedó en dos integrales directas. Ya nada más nos hace falta regresar del cambio de variable. Bueno, pues entonces el resultado de esta integral, si nos guiamos por el resultado que tenemos aquí en el cambio de variable, tendríamos que el resultado es el logaritmo natural de la secante de u, x menos 1, más la tangente de u, la raíz de, aquí lo voy a poner en su forma original. Recuerden que este, pues es el completar el cuadrado de este x cuadrado menos 2x, entonces lo puedo dejar en su forma original. Más la tangente más la constante de integración. Listo. Ya tenemos resuelta nuestra integral. Y pues vamos a comenzar a ver el último de los métodos de integración, que sería el método de descomposición en fracciones parciales. Ahora, aquí nada más les comento rápidamente. La descomposición en fracciones parciales aquí ya tengo el título. Toma en consideración las funciones de esta forma. F de x es igual a P de x entre Q de x, donde P y Q son polinomios. Polinomios como los que conocieron ustedes en álgebra. Esos son los tipos de funciones que se deben tomar en cuenta para este tipo de descomposición. Y en consecuencia también debemos tomar en consideración que estas funciones, ya una vez que tenemos cociente de polinomios, se conocen como las funciones racionales. Dentro de los tipos especiales de funciones, pues existen las trigonométricas, las hiperbólicas, exponenciales, logarítmicas, polinómicas, racionales, que serían estas, e irracionales, como la que trabajamos hace un momento, que contiene las raíces. Irracionales, no racionales, irracionales. Las que tienen las raíces son funciones irracionales. Ahora, al ser polinomios, tanto el numerador como el denominador de estas funciones racionales, hay que tomar en cuenta raíces de polinomios. Las soluciones, los ceros de los polinomios. Que en este caso, cuando la función polinómica se encuentra en el denominador, se conocen como polos, ya no se conocen como ceros.
sino como polos. Entonces nos vamos a dedicar a factorizar el numerador para que podamos descomponer en una suma de fracciones la función original. ¿A qué me refiero con esto? Supongan que tienen esta integral. Quieren calcular la integral de 5x cuadrada más 15x más 7. Y todo esto dividido entre x cúbica más 3x cuadrada menos 4. Diferencial de x. Aquí pues deben tomar en consideración varias cuestiones. La primera, ¿cuál es el grado de los polinomios? El del numerador pues es 2, el del denominador es 3. Si fuese el grado del numerador mayor o igual que el del denominador, pues pueden hacer la división polinómica para que les quede un cociente y solo se preocupan por integrar el residuo, porque el cociente sería una función polinómica y pues se puede integrar con la función potencia. Lo que también hay que tomar en cuenta es, si ustedes toman el numerador y tratan de hacer un cambio de variable, al momento de derivar, tendrían que verificar que el numerador sea o contenga a la derivada del denominador. En muchas ocasiones no sucede eso y es bastante problemático que estemos simplificando las funciones. Por ejemplo, aquí podríamos decir, pues vamos a completar para que tenga la derivada de acá, pero entonces tendríamos que agregar y quitar funciones para no alterarla. O separar los numeradores, que a final de cuentas son sumandos. Entonces, para no complicarnos con eso, lo que podemos hacer es utilizar la técnica de las fracciones parciales. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Cuando hablan de las fracciones parciales, ustedes tienen su función racional de esta forma. P de x entre q de x. Y lo que van a hacer es tomar diferentes denominadores con su respectivo numerador y separarlo de esta forma. Es decir, la fracción que me representa mi función racional original la vamos a descomponer en una suma de fracciones, pero más simples. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que el polinomio q de x tendría que ser igual a q1 de x por q2 de x y así sucesivamente, por q3, por q4, etcétera, hasta llegar a una función gk entre qk. De esta forma. Dependiendo de cuántos factores tenga el polinomio q de x, pues es el número de factores que vamos a tener en la descomposición, el número de sumandos que vamos a tener en la descomposición. Ahora, según lo que vieron en álgebra, todo polinomio lo pueden descomponer en sus factores lineales, es decir, obtienen su raíz y cada una de las raíces viene siendo la solución del factor lineal. En otras palabras, este q de x tendría que ser igual a x menos alfa 1 por x menos alfa 2 y así sucesivamente
hasta x menos alfa k. Y aquí les pregunto, ¿cuántos tipos de raíces de polinomios hay? Dos, ¿cuáles son? Exacto. Entonces tenemos raíces reales. Y en general, raíces complejas para incluir imaginarias y puramente complejas, que tengan parte real, parte imaginaria. Entonces, tenemos esas dos. Ahora, estamos en cálculo. Entonces, manejamos números reales. Está bien, pero las complejas, estas no las vamos a poder manejar. Más adelante vamos a ver cómo manejarlas. En este momento solo nos vamos a centrar cuando tengamos raíces reales. Y en particular voy a poner una situación en específico de ambos tipos de raíces, que vendría siendo la multiplicidad. ¿Conocen lo que es la multiplicidad de raíces? Ajá, exactamente. Es cuando hay repetición de raíces y puede ser raíces complejas o raíces reales. Puede haber multiplicidad en ambas. Bueno, pues a ver, primero nos vamos a centrar en las raíces reales y más al rato en las raíces complejas de manera general. Entonces, el método de descomposición en fracciones parciales va a considerar lo siguiente. Vamos a tomar como factor del denominador ¿cuál va a ser ese factor del denominador? Y vamos a ver cuál es la descomposición. Entonces, aquí debemos tomar en consideración cuáles van a ser los factores que están en el denominador que al multiplicarse entre sí me permiten formar el denominador y a partir de ahí vamos a ver cómo va a operar la descomposición. Entonces, nos vamos a ir con raíces reales. Primero con raíces reales, más al rato hablamos con las complejas. Como vamos a trabajar con raíces reales en este momento, pues eso quiere decir que el factor que vamos a encontrar es un factor lineal de la forma x menos alfa. Y este x menos alfa, tomando en cuenta la multiplicidad, pues puede estar elevado a la k. De tal forma que si el denominador de la función racional tiene factores repetidos, tiene raíces repetidas, pues tengo que tomar en consideración esa multiplicidad de las raíces. Ahora, si el factor del denominador es x menos alfa elevado a la k, pues lo que vamos a tener en la descomposición de fracciones parciales va a ser un numerador a1 que va a ser constante entre x menos alfa. Ahora, ¿por qué a1 tiene que ser constante? Porque si fuese un polinomio con x presente, sería un polinomio de grado mayor o igual a 1 y puedo hacer la división. Por ejemplo, si me quedase x menos a1, x menos b1 entre x menos alfa, pues esa división la puedo realizar y simplificar más el cociente, ese cociente de funciones polinómicas, ¿sí? Entonces, por eso es que tomamos en consideración que como son términos lineales, el coeficiente forzosamente tiene que ser
una constante para que sea de grado menor que el denominador. Ahora, eso es si aparece una vez el factor x menos alfa. Si aparece dos veces, pues debe estar presente el denominador x menos alfa al cuadrado. Si aparece tres veces, debe estar presente el denominador x menos alfa, pero al cubo. Y así sucesivamente hasta llegar a la fracción que sería la constante AK por el factor x menos alfa elevado a la k. Con eso estamos contemplando cuando las raíces tienen multiplicidad 1, 2, 3, 4, la multiplicidad que ustedes gusten hasta acá. Y entonces ya estamos contemplando en una sola ocasión toda la multiplicidad que pueda existir en los factores, en las raíces del denominador de nuestra función racional a integrar. Ahora, este proceso incluye dos pasos. La primera es la factorización del denominador y la segunda es la determinación de los escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3 hasta alfa a lo que ustedes quieran. Bueno, A1, A2, A3 hasta A lo que ustedes quieran. Esto también deben tomarlo en consideración porque van a ver que se trata de una combinación lineal, así como las vieron en álgebra lineal. Es una simple y llana combinación lineal. Entonces, en la integral que les puse hace un momento, vamos a descomponerla primero en sus fracciones parciales y después la vamos a integrar. Y vamos a ver que la integración van a ser prácticamente directas, ya sea de logaritmos o de funciones potencia. Pues bien, tengo esta integral y vamos a resolverla a partir de la descomposición en fracciones parciales. Entonces, el primer paso, necesitamos que x cúbica más 3x cuadrada menos 4 esté descompuesto en sus factores lineales. Factoricemos al polinomio, o en otras palabras, pues encontrar las raíces de este polinomio. A ver, de las técnicas que aprendieron, ¿cuál creen que sea conveniente utilizar? Sí, división sintética, usar los coeficientes para las posibles raíces racionales. Pero hay una que creo que no les mencionan explícitamente y que siempre deben probar antes de cualquier cosa. Sumen los coeficientes del polinomio. 0, nos da 0. Cuando ustedes suman los coeficientes de un polinomio y les devuelve 0, eso quiere decir que 1 es raíz del polinomio. Porque sustituyan 1 en x, se evalúa en el teorema del factor. Si x vale 1, pues 1 al cubo, más 3 por 1 es 4, menos 4 es 0. Entonces 1 es raíz del polinomio. Entonces la primera técnica que deben usar siempre es sumar los coeficientes y verificar si les devuelve 0. Si les devuelve 0, 1 es raíz del polinomio. Bueno, incluso factorización de potencias de x para ver si hay raíces nulas también debe ser primera o segunda técnica que puedan utilizar. Entonces, 1 es raíz del polinomio. Pues voy a hacer la división sintética rápidamente para encontrar quiénes son los otros dos factores. Uno, 4, 4, 4,
4, 0. Entonces, aquí ya tengo el polinomio degradado. Este polinomio x cúbica más 3x cuadrada menos 4 lo podemos factorizar en x menos 1 por x cuadrada más 4x más 4. Precisamente porque vimos que al sumar los coeficientes del polinomio nos devolvía 0 y eso indica que 1 es raíz del polinomio. Dense cuenta que esto les ayuda un poquito más antes de tratar de calcular las posibles raíces racionales, porque podemos calcularlas y no hay ningún problema, y podemos también calcular la regla de los signos de Descartes para que se pueda trabajar de mejor forma el polinomio. Pero si de inicio podemos verificar que 1 sea o no raíz del polinomio, pues es más rápido y nos puede apoyar antes de trabajar con la regla de los signos o de las posibles raíces racionales. Y bueno, por último, tengo que este polinomio es la factorización, su factorización es x menos 1 por este polinomio. Y si ustedes lo observan, x cuadrada más 4x más 4 es un binomio al cuadrado. Es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, raíz del primero más raíz del tercero y todo esto al cuadrado. Así tenemos el primero al cuadrado más 2 veces primero por segundo, 2 por 2, 4 por x, 4x, más cuadrado del segundo. Aquí este denominador ya está descompuesto en sus factores lineales. Tiene 3 factores lineales, uno por cada raíz porque es de grado 3. Uno de esos factores, x más 2, tiene multiplicidad 2 porque se encuentra al cuadrado. Entonces, la descomposición en fracciones parciales de la función racional va a quedar en términos de este, de manera simple, y términos de este, con multiplicidad 2. A ver, entonces, esta es la fracción que vamos a simplificar. Bueno, eso quiere decir lo siguiente, que esta fracción la voy a descomponer en el primer factor, que es x menos 1 como denominador, y un numerador A1 constante. No nos dejen, me escribo bien esta A. Ahí está mejor. A1 constante. Ahora, dense cuenta que este y este son diferentes. Entonces voy a utilizar por primera vez x más 2 con su multiplicidad 1. Y aquí lo voy a bautizar a este como un cociente, como un numerador B1 constante. Más. Ahora voy a utilizar este factor que tiene multiplicidad 2. Y voy a utilizar un numerador constante B2. Aquí nada más los estoy nombrando como A, B, dependiendo de cuál sea el factor que estoy trabajando. Si estoy trabajando el factor con multiplicidad, pues que todos tengan, digámoslo así, casi el mismo nombre, B1, B2, B3, así sucesivamente. Pero en realidad no se tienen que casar con eso. Lo que pueden hacer es nombrarlos ABC y ya con eso es suficiente. Les pueden nombrar como ustedes gusten. Aquí lo que deben conservar es precisamente que el numerador sean constantes. Eso es lo que hay que preservar. Entonces, para poder descomponer en fracciones parciales, lo que necesitamos es, primer paso,
factorizar el denominador. Ya que lo factorizamos, vamos a tener cada uno de esos factores lineales como denominador y como numerador una constante. Y por último, si tenemos un factor lineal con multiplicidad, pues debemos tomar esa multiplicidad y agregarla de acuerdo a cuántos factores tengamos dentro de esa multiplicidad. En este caso tenemos 2, entonces nada más tomamos x más 2 con multiplicidad 1 y x más 2 al cuadrado con multiplicidad 2. Si aquí hubiese tenido x más 2 al cubo, pues entonces ahora le agregaría un b3 entre el denominador x más 2 al cubo, es decir, ya presentando también su multiplicidad 3. Pues ahora lo que vamos a hacer es precisamente la combinación lineal. Vamos a reagrupar esos cocientes en esta suma. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, pues es el producto de estos, pero aquí hay que tener cuidado. Este que tiene multiplicidad solo lo vamos a tomar en una sola ocasión. ¿Cómo le voy a hacer? Pues hago la suma de fracciones como las conocemos, buscamos el denominador común. El denominador común que tienen estos tres, pues es este polinomio. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para que este x menos 1 tenga el denominador común x cúbica más 3x cuadrada menos 4, lo voy a poner así, pues tengo que multiplicar y dividir por x más 2 al cuadrado. Entre x más 2 al cuadrado. Ustedes dense cuenta que el producto de este por este, pues es este polinomio porque pues, lo tenemos aquí arribita. Entonces ya tengo para el primer término, para la primera fracción, el denominador común. Más tengo b1 entre x más 2. Debo multiplicar por los otros dos factores para tener el denominador común, x cúbica más 3x cuadrada menos 4. Entonces, aquí tendría que multiplicar primero por x menos 1, dividir entre x menos 1, y por último multiplicar por x más 2 y dividir entre x más 2. Así tengo x más 2 al cuadrado por x menos 1, que ya sabemos que nos devuelve este polinomio denominador. Y por último, la última fracción, que sería b2 entre x más 2 al cuadrado, pues ahora tengo que multiplicar y dividir entre x menos 1 para que ya tenga el denominador común. Y pues aquí lo único que hacemos va a ser reducir todos los términos que tengamos a continuación y que nos tiene que devolver precisamente el numerador. Este tiene que ser el resultado de A1 por este, más B1 por este, más B2 por este. Y con eso pues vamos a tomar en consideración cuáles serían los respectivos
valores de A1, B1 y B2. Dense cuenta que vamos a resolver una combinación lineal. Eso es lo que vamos a resolver. Porque a final de cuentas, este sería un polinomio multiplicando por un escalar, este sería otro polinomio multiplicado por otro escalar y un tercer polinomio multiplicado por un tercer escalar. Y con eso, pues pueden resolver su combinación lineal. Así tal cual como lo hacen en álgebra lineal, de la misma forma. Bueno, pues aquí ya nada más vamos a trabajar con el denominador, con el numerador. El numerador pues es 5x cuadrada más 15x más 7. Y esto tendría que ser igual a lo que tenemos acá arriba. A1 por x más 2 al cuadrado. Más B1 por x menos 1 por x más 2. Más B2 por x menos 1. Bien, aquí ya se ve de forma más directa lo que es la combinación lineal. Bueno, ahora hay una forma un poquito más rápida en la cual ustedes podrían evaluar lo que sería esta combinación lineal. Y es evaluar las raíces de los factores lineales. Al evaluar las raíces de los factores lineales, pues ustedes van a hacerlo en ambos lados, porque a final de cuentas esta combinación lineal se tiene que cumplir para cualquier valor de x. Ustedes le pueden dar el valor a x de 7, por ejemplo, y se tiene que cumplir de este y de este lado, porque en esencia son el mismo polinomio. Como son el mismo, pues al evaluar en una x de un lado, les tienen que devolver la misma x del otro lado. O bueno, el mismo valor de la función evaluada en x del otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es algo muy simple. Primero, voy a evaluar en x igual a menos 2, que sería la raíz de este factor y de este factor. Entonces, evalúo ambos lados de esta igualdad en x igual a menos 2. ¿Cuánto les da aquí? Menos 2 al cuadrado, pues es 4 por 5, 20. Menos 2 por 15, menos 30. Más 7. Entonces 20 menos 30 es menos 10. Más 7 les queda menos 3. Esto es igual. Si x es igual a menos 2, dense cuenta que este coeficiente se vuelve 0. Porque tendría A1 por 0, pues ya no lo tomo en cuenta. Sustituyo aquí x igual a menos 2. Pues resulta que aquí se va a volver 0, porque es una de sus raíces. Entonces el coeficiente B1 está multiplicado por 0. Sustituyo aquí. Esto me quedaría como menos 1, menos 2, menos 3, B2. Y por lo tanto, B2 es igual a 1. También se puede realizar de la forma en la que lo hacen en álgebra lineal. Es decir, arman su combinación lineal, multiplican el escalar por cada polinomio, suman los polinomios y resuelven un sistema de ecuaciones lineales como lo han resuelto desde secundaria. Suma, resta o de manera más sofisticada con el escalonamiento, ¿sí? Pero aquí
como lo que necesitamos es agilizar un poquito más el tiempo porque todavía tenemos que calcular la integral, les recomendaría que utilizasen este método en el cual evalúan de un lado y del otro las raíces y con eso pues ya sabrán quiénes son los valores de los coeficientes en la descomposición de fracciones parciales. Bueno, a ver, pues entonces ahora tengo que x sería igual a 1 y si x es igual a 1, ¿cuánto les queda? Exacto, a 1 sería igual a 3, porque de un lado les quedaría 27 y del otro lado este sería 0, este sería 0. Solo evaluaríamos este, 1 más 2 es igual a 3 y al cuadrado es 9 por A1 y ya de ahí salió que A1 es 3. Bueno, ya tenemos dos coeficientes. ¿Cómo calcularían el último, que sería B1? Sin necesidad de desarrollar, ¿eh? No necesitan desarrollar. Ajá, exactamente. Con las raíces ya pudimos eliminar la mayor parte de los coeficientes para que nos quedasen los valores en específico de A1 y B2. Pues ahora vamos a elegir otro valor. Este sí va a ser un valor arbitrario, cada quien lo puede elegir de la manera que desee, para sustituir ese valor de x en la combinación lineal. Sustituimos los valores de los coeficientes A2, B2 y A1 y ya encontramos el que nos falta. Y aquí les recomendaría, no se vayan por ningún camino complicado. Pues seleccionen x igual a 0. Con x igual a 0 tendrían de un lado 7. Del otro tendrían 4 veces A1 menos 2 veces B1 menos B2. Sustituyan los valores. 4 por 3 es 12 menos 2B1 menos 1. Y ya podemos despejar B1. Entonces 12 menos 1 es 11. 7 menos 11 tendría que ser igual a menos 2B1. 7 menos 11 es menos 4 entre menos 2. Y B1 es 2. Aquí puse X0 con otro color porque este ya es un valor arbitrario. Ya cuando nada más nos quede un coeficiente que ya no pudimos calcular, pues utilicemos X0. Aquí no hay ningún problema con que lo hagamos de alguna otra forma. Ya podemos utilizar algún otro valor. Nos vamos por el más fácil porque así quitamos todos los términos en X, solo nos quedan los términos independientes y la ecuación se vuelve más rápida para resolver. Pues les reitero, no necesariamente tiene que ser en X igual a 0. Pudimos elegir menos 1, 3, 4, pi si ustedes quieren, pero pues el valor más simple para que no nos compliquemos la existencia al resolver el sistema de ecuaciones, pues es X igual a 0. Pues bien, voy a tomar entonces la descomposición. Que sería esta. Y pues ya tenemos los valores de B2, B1 y A1. Que son estos
estos dos de aquí y este de acá. Entonces, esta función racional se descompone en 3, que es el valor de A1, entre x menos 1, más 2, entre x más 2, más 1, entre x más 2 al cuadrado. Esa ya es la descomposición de la función racional en términos de lo que sería nuestros factores del denominador. La descomposición de fracciones parciales de la función racional. Y entonces, ya nada más para finalizar, pues la integral de todo esto es igual a la integral de todo esto. Y pues podemos aplicar la linealidad. Ya una vez que la función racional está descompuesta en sus fracciones parciales, pues podemos aplicar la linealidad. Bueno, es más, puedo aplicarla completa sacando los escalares. Esta es la primera integral. Esta es la segunda integral. Y esta es la tercera integral. Y bueno, podemos hacer cambio de variable en cada una de ellas. Pero también las podemos usar ya directamente. Entonces, por ejemplo, la primera integral sería 3 veces el logaritmo natural de x menos 1. Bueno, con su valor absoluto. Si ustedes hacen el cambio de variable u igual a x menos 1, pues tendrían la integral de 1 entre u, diferencial de x, que es el logaritmo natural. Hacemos lo mismo con la otra. Y aquí nos quedaría el logaritmo natural de x más 2. Y la tercera es una función potencia. Esta sí la voy a hacer explícitamente. Ustedes pueden decir que u es igual a x más 2. Entonces la diferencial de u tendría que ser igual a la diferencial de x, porque derivo u respecto de x y derivo x más 2 respecto de x. Y en consecuencia esa integral me quedaría como la integral de diferencial de u entre u cuadrada. O si lo prefieren puedo escribirla como u a la menos 2 diferencial de u, que vendría siendo una integral potencia, una integral de función potencia. Es decir, 1 entre menos 1 por u a la menos 1 más su constante de integración y regresamos del cambio de variable. Y entonces la última integral nos quedaría, al regresar del cambio de variable, esta nos quedaría como menos 1 entre u, que sería x más 2, y entonces esto es menos 1 entre x más 2, más nuestra constante de integración, y ya tenemos lista la integral.
Aquí pues dense cuenta que la descomposición en fracciones parciales nos ayuda mucho, es lo que nos hace tardarnos para resolver esta integral, porque prácticamente el resto ya son integrales directas. Entonces la descomposición en fracciones parciales es lo pesado de este método, el estar resolviendo el sistema de ecuaciones, que con la forma que les di de resolverlo, evaluando las raíces y después evaluando un valor de x en ambos lados de la igualdad, de la combinación lineal entre polinomios, pues ya lo pueden resolver directamente. O bueno, mejor dicho, más eficientemente. Aquí viene una parte de la teoría de las raíces de polinomios que tienen que ver con complejos. Estamos trabajando nada más con números reales. Entonces, si yo tengo un polinomio p de x, una función racional p de x entre q de x, pues este q de x lo podemos factorizar. Q1, Q2 y así sucesivamente. Ahora, esta pues es una función real de variable real. Y esto quiere decir que forzosamente esta función tiene coeficientes, cada uno de los polinomios p y q que contiene esta función racional, pues tiene coeficientes reales. Pero puede darse el caso en el cual tengamos que realizar una factorización de este denominador y nos queden raíces complejas. Es posible porque si tenemos un polinomio con coeficientes reales, nada nos asegura que existan o no raíces complejas. ¿Cuál es el teorema que vieron en álgebra sobre los polinomios con coeficientes reales y las raíces complejas? Exactamente. Entonces, supongamos que q de x tiene una raíz alfa que pertenece a los complejos. Como q de x tiene coeficientes reales porque viene de una función real de variable real, entonces el conjugado de alfa, que pertenece a los complejos, es una raíz. Aquí nada más le voy a completar. Tiene alfa que pertenece a los complejos como raíz. Y entonces el polinomio con coeficientes reales también tiene a su conjugado, al conjugado de alfa, como una raíz. Ahora, ¿esto cómo se va a ver reflejado? En esencia tendríamos esto, el polinomio x menos alfa por x menos alfa conjugado, y cuando ustedes realizan el producto de estos polinomios, esto nos quedaría como x cuadrada. A ver, x cuadrada. Bueno, lo quería poner factorizado, pero ya lo voy a poner todo desarrollado primero. Menos x alfa menos alfa x más alfa por alfa conjugado. Entonces, aquí puedo simplificar menos x cuadrada menos alfa conjugado más alfa por x más alfa por alfa conjugado. Ahora, aquí este término, lo voy a poner con otro color. Este término, alfa conjugado más alfa,
pertenece a los reales. Porque recuerden que el conjugado solo afecta a la parte imaginaria. Entonces, si a un número le sumo su conjugado, las partes imaginarias se cancelan y solo me queda un número real. Y el que tengo aquí, este también pertenece a los reales, pero positivos. Porque cuando multiplico un número complejo por su conjugado, pues es una suma de cuadrados y eso es un número real, positivo. Entonces, la forma en la cual se van a factorizar o se va a descomponer en términos de las fracciones parciales, cuando se nos presenten raíces complejas, es mediante polinomios de grado 2. ¿A qué me refiero con esto? Ya no voy a tener factores lineales, no puedo poner factores lineales porque tengo raíces complejas. Entonces, aquí tendría un factor de esta forma. Un factor de la forma ax cuadrada más bx más c elevado a la k. Y entonces la descomposición estaría representada por a1x más b1 entre pues, el polinomio ax cuadrada más bx más c. Ahora, ¿por qué aquí ya estoy poniendo a1x más b1? Porque recuerden que la descomposición en fracciones parciales toma a estos cocientes en su mínima expresión, en donde el grado del denominador tiene que ser mayor que el grado del numerador. Entonces, como en el denominador tengo grado 2, en el numerador puedo tener grado 0, que sería la constante b, o bien puedo tener grado 1, que sería a1 por x. Y con eso ya vamos a poder establecer de una forma correcta esta descomposición en fracciones parciales cuando tengamos raíces complejas. Porque sería aplicada de la misma forma que vimos hace un rato. Más a2x b2 y todo esto dividido entre ax cuadrada más bx más c al cuadrado. Yo creo que lo voy a poner más pequeño. Se los voy a reescribir para que me quede más pequeño. Y lo voy a poner aquí primero. Entonces este sería el primer factor. Este sería el segundo factor. Y así sucesivamente. Entonces tomaríamos nuevamente la multiplicidad hasta llegar al factor k. A ver, nos queda poco tiempo. Vamos a ver el ejemplo que tengo aquí. Y si al menos que nos dé para hacer la descomposición en fracciones parciales. Entonces, la integral que vamos a realizar es esta. Es la integral de x cúbica menos 2x cuadrada menos 8
entre x cuarta más 4x cuadrada. Pues ahí la tenemos. Entonces necesitamos realizar la descomposición en fracciones parciales para que podamos resolver esta integral. Es una función racional. Entonces, pues vamos a hacer la descomposición. Como primer paso, pues tenemos aquí el denominador y es el que debemos factorizar. Entonces, voy a ponerle aquí como q de x es el denominador x cuarta más 4x cuadrada. Y entonces aquí nos quedaría x cuadrada. Factorizo x cuadrada porque no hay término independiente. Puedo factorizar todas las x que sean necesario. En este caso la menor potencia dentro del polinomio es la que puedo factorizar. X cuadrada. Y me queda por x cuadrada más 4. Ahora, en un término muy ortodoxo, este x cuadrada que me representa raíces nulas, lo puedo representar como x menos 0, todo eso elevado al cuadrado, multiplicado por x cuadrada más 4. Dense cuenta que el x cuadrada más 4 pues tiene raíces complejas, que en este caso son 2i y menos 2i. Entonces ese lo tengo que dejar de esa forma y tratarlo como lo comentamos hace un momento. De esta forma, la descomposición en fracciones parciales va a tener un sumando que tiene denominador cuadrático, es decir, este debe tener la forma a1x más b1 entre ax cuadrada más bx más c. Aquí no hay multiplicidad de las raíces complejas, nada más aparece x cuadrada más 4 una vez. Y en el caso de la raíz nula, pues es una raíz real. Entonces, esta descomposición nos quedaría como c1 entre x más c2 entre x cuadrada. Y eso es debido a que como puedo factorizar x cuadrada, eso quiere decir que la raíz nula tiene multiplicidad 2. Y entonces vamos a tratar de realizar la descomposición en fracciones parciales a partir de estos dos términos. Es decir, en otras palabras, la función que tengo aquí arriba para integrar x cúbica menos 2x cuadrada menos 8 entre x cuarta más 4x cuadrada, la vamos a descomponer de esta forma. Entonces tengo x cúbica menos 2x cuadrada menos 8 entre x cuarta más 4x cuadrada tiene que ser igual a c1 entre x más c2 entre x cuadrada más a1x más b1 entre x cuadrada más 4. Esa sería la descomposición en fracciones parciales. Y pues tenemos que encontrar 4 coeficientes, C1, C2, A1, B1, para que podamos establecer quién es la descomposición correcta. Recordando que C1, C2, A1 y B1 nos puede dar cualquier cantidad real. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser 0. No importa, ¿sí? Y pues primero tenemos que proceder de la misma manera en la cual lo hicimos en el ejemplo anterior. Hay que buscar el denominador común para que podamos formar nuestra combinación lineal en el numerador
Y a partir de ahí ya podemos calcular C1, C2, A1 y B1.